Hemos llegado al día miércoles y ya es 2 de junio y vamos a estudiar un tema que es el tema que a veces ha tendido a confundir nuestras mentes porque comenzamos a pensar que el nuevo pacto significa un cambio o sustitución del antiguo pacto, pero hemos descubierto a lo largo de todos los estudios que hemos tenido que Dios tiene un solo pacto. Pero entonces, ¿por qué el nuevo pacto? Ya hablamos de eso un poco al principio de la semana, pero el tema de hoy específicamente es un mejor pacto. Y vamos a analizar esa palabra, mejor. ¿A qué se refiere realmente? Pero para eso vamos a pedir la dirección de Dios con su Espíritu Santo. Así que le invitamos a que nos acompañe en una oración. Padre eterno, venimos ante tu presencia suplicando que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos, que sea nuestro Maestro y que ilumine nuestra mente mientras estudiamos tu palabra. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el estudio de hoy vamos a concentrarnos un poco en el libro de Hebreos, aunque, claro, vamos a hacer una relación contextual a fin de comprender mejor a qué se refiere el autor de Hebreos. Aquí debo acotar el hecho de que, para mí, el autor de Hebreos es Pablo. Sin embargo, los eruditos y mejores estudiosos de la Biblia han llegado a pensar que no se puede estar seguro de si el autor de Hebreos fue Pablo, pero vamos a dejarlo en el término el autor de Hebreos. El autor de Hebreos usa esta palabra, mejor. Ya vamos a descubrir en qué momento. Solamente quiero que recordemos algo que hemos estado estudiando. Y lo estudiamos esta semana. Y lo que estudiamos fue que el antiguo y el nuevo pacto esencialmente tienen los mismos elementos. Así que como tienen los mismos elementos, la pregunta que a veces nos surge es ¿de qué manera es mejor el nuevo pacto? Porque en el antiguo pacto se requería obediencia, pero el nuevo pacto también requiere obediencia. Eso lo vimos. Se requiere que se acepte por fe el antiguo y el nuevo pacto. Se requería creer que Dios perdona en el antiguo y en el nuevo pacto. Es decir, los elementos básicos están allí. Y esto no solamente con el pacto que Dios hizo con Israel, no, en realidad es lo que Dios ha presentado a lo largo de la historia de la humanidad, desde el mismo Génesis, en el protoevangelio que se les presentó a Adán y Eva. Dios les dijo que iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer y que la simiente de la mujer iba a destruir la cabeza de Satanás. Iba a ser herido, obviamente. Ahí solo les dio una pincelada de lo que sería el futuro del Hijo de Dios. Pero en esos elementos Dios comenzó a mostrarles los elementos esenciales del pacto. Ahora, quizás lo que deberíamos comprender antes es cómo ha venido Dios actualizando su mensaje de pacto de salvación para la humanidad. Y quiero hacer énfasis en esta palabra, actualizar. Creo que esa palabra nos ayuda mucho en nuestro contexto tecnológico a comprender cómo Dios ha obrado a lo largo de la historia. Y lo quiero poner con esta ilustración. Todos los que tienen un teléfono Android o un teléfono iPhone con sistemas, ya sea el Android o el iOS, saben que los programas, los sistemas, vamos a decirlo diferente, los sistemas se van actualizando con el tiempo por diferentes circunstancias, por el hardware que está nuevo, que se está actualizando cada vez también. Por lo tanto, los sistemas tienen que cambiar. Pero la pregunta es, ¿el último sistema de Android, de iOS, es diferente realmente del primer sistema de estas marcas? Realmente no. La base del sistema sigue siendo la misma. Tal vez lo percibamos diferente porque tenemos más aplicaciones, porque tenemos más elementos. Sí, todo eso está bien. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos la base? Es decir, ¿qué pasaría si tuviéramos que desarrollar un sistema nuevo cada vez que se va a actualizar un teléfono? Esto sería demasiado complicado. Se tiene una base sobre la cual se trabaja y por eso es que a todos los sistemas se les llama actualizaciones. Y los sistemas reciben actualizaciones para no cambiar la base, sino solamente para agregar los elementos necesarios para las mejores funcionalidades. Usando esta ilustración de la actualización, podríamos decir que lo que Dios hizo con Abraham
era una actualización de lo que Dios había hecho con Adán y Eva. Y era una actualización mejor. Claro, les dio más elementos. A Abraham le dio más elementos de los que les dio a Adán y Eva. Pero también podríamos decir que lo que recibió el pueblo de Israel en el monte Sinaí era una actualización de lo que recibió Abraham. ¿Por qué? Porque en el monte Sinaí se expresaron de manera, digamos, explícita los 10 mandamientos, pero además de expresarse de manera explícita, Dios les dio a los israelitas el tabernáculo, que era una manifestación, una revelación mejor de lo que había recibido Abraham. Y con eso en mente, ahora vamos a el nuevo pacto y lo que implica que sea mejor. Noten, lo que recibió el pueblo de Israel era mejor que lo que había recibido Abraham, porque tenía una revelación mejor del plan de salvación. Pues bien, vamos ahora a Hebreos capítulo 8 y veamos el verso 6, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero ahora, dice el autor de Hebreos, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 3 veces aparece la palabra mejor en solo este pasaje, haciendo una alusión al hecho de que ahora tenemos una revelación mejor. No está diciendo que estamos sustituyendo el pasado, el antiguo pacto. Lo que está diciendo es que tenemos una revelación mejor. Una forma de comprender en realidad lo que está diciendo el autor de Hebreos o el apóstol que escribió Hebreos está en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Noten, la pregunta que surge aquí es, ¿lo que Dios reveló por medio de los profetas estaba equivocado? La respuesta es no. ¿Lo que Dios reveló por medio de los profetas quedó anticuado? De nuevo la respuesta es no. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús cuando viene a esta tierra? Dice Pablo, o dice el autor de Hebreos, que lo que hace es mostrarnos una revelación mejor de quién es Dios. Por eso la Biblia dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, porque su Hijo es la mejor revelación de Dios. En ese sentido, ahora podemos comprender Hebreos capítulo 8, verso 6. Claro que es mejor la revelación que ahora tenemos que lo que tenía el pueblo de Israel. Es mejor, pero no cambia el hecho de que lo que tenía el pueblo de Israel era mejor que lo que tenía Abraham, Isaac y Jacob. Y no cambia el hecho de que lo que construyó Salomón, el templo de Salomón, era mejor que el tabernáculo del desierto. ¿Notan? Es como una actualización, aunque claramente la palabra actualización no aparece en la Biblia, es lo que podemos ver acá. Es una actualización. Ahora tenemos la mejor revelación, porque ha venido la plenitud, ha venido la realidad, ha venido Cristo Jesús. Con la venida de Cristo Jesús nos encontramos con que todo lo que antes se simbolizó por medio del templo, del sacerdocio, del levítico y de los sacrificios, ahora llega a su realidad. Es más, en un versículo antes, el verso 5 de Hebreos 8, y en Hebreos capítulo 10, verso 1, se presenta tanto los sacrificios como el sacerdocio como una sombra de lo que Cristo haría y hace, por cierto. Ya vamos a hablar de eso, el día de mañana hablaremos del sacerdocio, de lo que Cristo haría y hace. Esto significa que automáticamente todo lo demás queda desechado como obsoleto en el sentido de que nunca funcionó. No, hay que tener cuidado. No es que nunca funcionó, porque aquí la pregunta que a veces puede surgir entonces es, ¿cuál fue el fracaso del antiguo pacto? Porque a veces nosotros confundimos los términos y pensamos, como el antiguo pacto fracasó y Dios no pudo salvarlos con la manera que tenía para salvarlos en el antiguo Israel, entonces ahora tuvo que inventarse el nuevo pacto. Ya vimos en la semana que eso no es así. El pacto antiguo y el pacto nuevo en realidad son el mismo. La diferencia es que el nuevo pacto tiene a Jesús como su centro,
mientras que el antiguo pacto tiene las sombras del Señor Jesucristo, es decir, los símbolos que representan al Señor Jesucristo como su centro. Esos símbolos debieron haber preparado al pueblo de Israel para conocer al Mesías. Lamentablemente no sucedió así. Entonces, ¿cuál fue el fracaso? ¿El sistema? ¿Lo que Dios les mostró con el antiguo pacto? No. El fracaso, y ya lo estudiamos en lecciones anteriores, fue que el pueblo de Israel intentó establecer su propia justicia, intentó hacer su voluntad, intentó amoldar el pacto de Dios a su propio corazón. Por eso Moisés tuvo que decirles, cuando estaba a punto de morir, que debían circuncidar el prepucio de su corazón, porque allí estaba el verdadero problema. Allí estuvo el fracaso del pueblo de Israel, y en eso fue que fracasó, y lo entrecomillo esto, el antiguo pacto. Noten que no tiene que ver con lo que Dios ofrecía o decía en el antiguo pacto, sino con la forma en que el pueblo de Israel lo aceptó y trató de vivirlo, que fue tratando de ganárselo con obras meritorias. Y la pregunta es, ¿nos puede pasar eso mismo con el nuevo pacto? Aun cuando es mejor, aun cuando tiene un mejor mediador y tiene mejores promesas, ¿es posible que nosotros también fracasemos? Vamos a decirlo de otra manera, ¿es posible que el nuevo pacto también fracase como el antiguo pacto? La respuesta es sí. Si nosotros creemos que vamos a establecer nuestra propia justicia y dejamos la fe, que era parte fundamental del antiguo pacto como lo es del nuevo pacto, entonces también vamos a fracasar. Noten que ahora tendríamos menos excusas nosotros, porque tenemos la máxima revelación de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Así que en realidad estamos mucho más comprometidos, pero eso es otro tema. Lo que me interesa en este momento es que nosotros veamos, el mejor pacto es por el hecho de que tenemos la revelación de nuestro Señor Jesucristo de manera plena. Esto es lo que hace superior al pacto nuevo del pacto antiguo, no porque lo sustituye o cambia, sino porque actualiza finalmente todo, actualiza todo lo que antes se nos enseñó desde el Génesis y ahora nos presenta a la realidad que es Cristo Jesús. Ahora la pregunta final es, ¿tú quieres entrar en esa relación de pacto con el Señor Jesucristo? Él anhela salvar nuestras vidas. Así que todo lo que tenemos que preguntarnos es si nosotros queremos estar en esa relación de pacto con Jesús. Recuerda que el nuevo pacto implica fe, implica obediencia, implica entrega total a Jesús. Lo mismo que antes se requería en el antiguo pacto. Y lo único que ahora cambia es que ahora conocemos a la persona que hace posible ese pacto. ¿Amas a Jesús? ¿Quieres entregarle tu vida a Él? Te invito a que me acompañes en esta oración. Bondadoso Padre, gracias te damos por tus misericordias y por la lección que nos has permitido aprender hoy. Ayúdanos, oh Dios, a que esta lección pueda llenar nuestro corazón porque queremos entrar en esa relación de pacto contigo. En tus manos de amor nos encomendamos por Jesús. Amén.